consagración resuelta. Hay un momento en la vida del discípulo en que el discípulo dice, aquí corto con el mundo y sigo enteramente al Señor. Eso es lo que se llama el punto de no retorno. ¿Ves que Luis dijo, estuve, no estuve, estuve y me quedé? ¿Sí? A todos nos pasa en la vida cristiana que si empezamos y tenemos esas luchas y entonces estamos sí y no, sí y no. Y esa es la primera etapa del discipulado donde la relación todavía es abierta. No hemos comprendido todo lo que el discipulado significa para nosotros, pero llega un punto en que te das cuenta que tienes definitivamente que quedarte con Cristo. Juan 6, 66 al 71. A ver si alguien lo puede leer. Juan 6, 66 al 71. El verdadero discípulo vive esta experiencia de reconocer que tú necesitas a Cristo y que sin Él tú no puedes vivir, ¿verdad? El apóstol aquí, los apóstoles aquí lo reconocieron. Recuerden, en este momento Jesús había hecho un gran milagro, les había dado de comer y mucha gente le está siguiendo porque les dé de comer, ¿verdad? Porque les dé de comer. Entonces Jesús los confronta y cuando Jesús los confronta, muchos se echaron hacia atrás y ahora algunos que decían ser discípulos se fueron atrás. Desde entonces muchos de sus discípulos, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, que no estaban siguiéndole por la persona de Jesús, estaban siguiéndole por lo que recibían de él. ¿Sí? Entonces Jesús les dice a los 12, ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse ustedes también? Jesús los confronta. Y ellos dicen, Señor, ¿a quién vamos a ir? En este momento, ellos ya estaban convencidos quién era Jesús, que es el Hijo de Dios, que sin Él no podían depender para la vida cristiana y que tenían que seguir adelante. Ese es el punto de una consagración resuelta, cuando el discípulo dice, esto es lo que yo tengo que hacer, aquí sigo adelante. Que quedan atrás todas las posibilidades de regresarse y el discípulo sigue a Jesús de una manera resuelta. Jesús les plantea aquí, en este momento, que ellos logren entender que Él, además de ser su Salvador, Él es, ¿qué? El Señor de sus vidas. Ves que muchas veces en la vida cristiana pasamos siendo discípulos de Cristo, porque Él es mi Salvador, porque Él me salvó, porque Él me salvó a mí, pero cuando nos damos cuenta de que Él es nuestro Señor, ¿y sabes lo que significa eso? Que Él es tu Señor, es que tú tienes que hacer lo que Jesús te manda. Tienes que hacer lo que Jesús te manda. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará. O sea, el que le dice Señor es porque está dispuesto a obedecerle a Él, a hacer lo que Él dice. Y en este momento lo que Él nos dice a través de su palabra estamos dispuestos. El verdadero discípulo es eso. Muestra su obediencia al Señor, completamente al Señor. En este tiempo Jesús también les plantea el costo de seguir a Jesús. Allí en Lucas capítulo 9, 23, pone el Señor delante de los discípulos en este momento. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A veces el principal impedimento para seguir a Jesús, ¿quiénes son? Nuestro orgullo. Queremos salvar nuestro ego, nuestro orgullo.
¿verdad? Queremos hacer a lo que nos gusta, lo que nos place, y nos damos cuenta que lo que Jesús nos pide es todo lo contrario. Entonces, negarnos a nosotros mismos, entonces eso nos duele, nos cuesta y lo evitamos, no queremos. Y luchamos con Dios por eso. No queremos, pero Jesús nos confronta. Jesús tiene paciencia, nos espera. Y muchas veces pasa el tiempo y Jesús está con la misma pregunta para ti. Hasta que tú reconoces que tienes que dar ese paso. Entregarte enteramente al Señor. Esa prueba de confianza enteramente en el Señor. Y es lo que el Señor espera de los discípulos. Madurar hasta ese punto es lo que necesitamos y lo que se requiere. Fíjate que cuando tenemos claro el discipulado y que estamos pasando de una etapa a otra, nosotros podemos entender mejor nuestra vida cristiana. Y a veces asociarla con la vida natural nos ayuda, porque, por ejemplo, cuando tú naces, tú sabes que tú necesitas del cuidado de padres amorosos, de madres amorosas que cuiden de ti. Pero cuando ya pasas de ser un bebé a un niño, ya entonces los padres van cambiando el trato contigo y las responsabilidades, empiezas a tener ciertas responsabilidades que tus padres te van dando. Y tú vas creciendo y te das cuenta y despiertas, en un momento despiertas a la expectativa de que en algún momento te tienes que hacer responsable de ti mismo y que ya no dependes de tus padres para muchas cosas y que tienes que hacerla tú mismo. Entonces, cuando en la vida cristiana tenemos esa expectativa, nos preocupamos de avanzar, de crecer, y nos damos cuenta que la vida cristiana no es solamente venir y sentarse en el banquillo de la iglesia y recibir un mensaje, recibir una prédica, cantar. Es más que eso la vida cristiana, y que el discipulado nos desafía a más que eso en nuestra vida. Entonces, estamos allí, pero queremos ir a la meta que el Señor tiene para nosotros. El discípulo en esta etapa de consagración resuelta es motivado también a el compromiso de padecer por la causa de Cristo. Padecer por la causa de Cristo. Decía Luis cuando estaba compartiendo que se dio cuenta que la vida cristiana no iba a ser fácil cuando su papá empezó a restringirlo, y mucho menos cuando te intentó echar de la casa, ¿verdad? Y Jesús dice, porque a vosotros os es, Pablo hablando, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por la causa de Cristo. Todo verdadero creyente ha padecido por la causa de Cristo. Y si tú eres un creyente que no ha padecido por la causa de Cristo, es porque tu testimonio no es tan evidente. Pero donde tú hagas testimonio evidente a los que te rodean, va a haber persecución, va a haber crítica, va a haber bullying, va a haber de todo, ¿verdad? Rechazo. Hasta vas a perder amigos. Se van a burlar de ti. Por decirlo menos, eso es lo que sufrimos en nuestro medio. Pero si te vas al mundo oriental, donde los cristianos tienen que vivir a escondidas, allá ser cristiano significa tener una pena de muerte constante, ¿no? Arriesgando tu cuello. Pero eso es lo que hace el verdadero discípulo, dispuesto a renunciar, porque estamos viendo, como decía la canción que cantamos, estamos viendo más allá del sol, ¿verdad? O era así que decía la canción. Estamos viendo más allá. El discípulo tiene esa perspectiva y esa visión. Entonces, esa consagración resuelta tiene que ocurrir en la vida del discípulo. Y cuando estamos nosotros guiando a los discípulos, pues tenemos que saber que tienen que pasar por eso. Y no va a ser fácil, ¿eh? Va a ser a veces doloroso para el discípulo,
Y algunas veces vamos a tener que sufrir con el discípulo y llorar con el discípulo, pero tiene que pasar eso. Bien, el liderazgo responsable. Esa es la sexta etapa del proceso discipulado. He aquí cuando el discípulo ya entonces está listo para tomar ciertas responsabilidades dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Cuando Jesús habla a sus discípulos de esto, está en Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19. Lean por favor ese pasaje. Por primera vez Jesús les va a hablar a ellos de qué. Por primera vez aquí se menciona qué. La iglesia. La iglesia. Más adelante se menciona en el capítulo 18 también. Pero el Señor Jesucristo ya los está preparando a ellos para lo que viene. Y está dando orientación de la responsabilidad que Pedro tendría. En este caso, identificado con la frase, y a ti, dice, te daré la llave. Pedro está allá en el cielo con la llave, ¿verdad? Para dejar entrar, y es la imagen que nos hemos, la imagen distorsionada. Pero la llave significa que él tendría la autoridad de parte del Señor Jesucristo para abrir la puerta a la predicación de los judíos, primeramente, y después a los gentiles. Y eso es lo que nosotros vimos que ocurrió en el libro de Hechos. Pedro fue el que abrió la puerta a través de la predicación del Evangelio. Y entonces, por allí siguió entonces la predicación de todo, a todo el mundo, a todo el mundo. Importante que podamos reconocer que cuando ya el discípulo está en este mundo, en este punto, logra reconocer que tiene esta responsabilidad de parte de Dios y él no tiene reparo en asumir ese compromiso. Ahorita cuando Jesús le está diciendo esto a Pedro, Pedro no está totalmente listo, pero ya el Señor lo está designando. Y eso había venido ocurriendo, porque si tú estudias un poquito más a fondo la vida de los 12 discípulos de Jesús, te das cuenta que había el grupo de los 12, había un grupo más cercano, el círculo cero de Jesús, ¿verdad? El círculo cero de Jesús, ese círculo, esos discípulos con los que él fue a orar, ¿verdad? Pero había otro grupo, habían 3 grupos alrededor de Jesús. Pero los más cercanos eran Pedro, Juan, Jacobo. Pedro, Juan, Jacobo. Después seguían, creo, Andrés, Felipe y creo que Tomás en el otro círculo. Y después los que menos oímos mencionar. Pero ellos ya ejercían un liderazgo dentro del grupo. Y tú ves que siempre Pedro está ahí. Y Pedro está ahí, ¿verdad? Sobresaliendo. Entonces el Señor Jesucristo lo estaba preparando para eso. Para cosas que aprenden en este tiempo es la responsabilidad de la convivencia dentro de la comunión cristiana. Porque ¿dónde es que él va a ser líder? Va a ser líder dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia. Cosas que debe aprender. Ahí dice Mateo 15, 18, 15 al 20. ¿Alguien puede leerlo? Mateo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los hiere a ellos, dilo a la iglesia. No hiere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo el que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si
Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Exactamente. Aquí vuelve a hablar de la iglesia y de la responsabilidad que tenemos de velar porque las cosas estén funcionando bien en la iglesia. Y en una de las cosas que hay que ejercer el liderazgo en la iglesia es que la iglesia mantenga la unidad y la armonía, ¿verdad? Entonces, para eso se necesitan personas que Dios ha puesto bajo responsabilidad en la iglesia que tienen que velar por esto. Pero todos somos responsables también delante de Dios, porque ese pasaje está hablando a toda la comunidad y está diciendo, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y díselo al pastor. No, tienes tú que hacerte responsable por arreglar esa situación contigo. Si no te oye, dice, toma testigo y ve y habla. Y si no, entonces, dilo entonces a la iglesia para que se arregle. Pero ¿cuál es la dinámica de esto? De mantener sana la iglesia y que se mantenga la unidad de la iglesia para que la iglesia pueda funcionar. Una iglesia que está en medio de conflictos, de problemas personales, de división, es una iglesia que no va a poder cumplir los 5 objetivos del ministerio. Va a tener problemas para poder lograr cumplir esos 5 objetivos del ministerio. Se la va a pasar arreglando problemas toda la vida. Problemas de creyentes que no crecieron y que son generadores de problemas en la iglesia. Por eso es importante que ayudemos a que los hermanos crezcan y aprendan a relacionarse dentro de el contexto de la comunidad cristiana. 18, 22 al 35. Leamos este pasaje que va muy relacionado con mantener la armonía, la comunión y la unidad en la iglesia. ¿Qué dice? Jesús está contestando la pregunta que Pedro le hace. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Y Jesús le relata esta historia. Esta historia para mostrarle la lección de lo que debe ser la convivencia cristiana. En la vida cristiana, en el cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a convivir en el amor fraternal. Nuevamente, recordando lo que Luis decía, que hasta que él vino al Señor pudo arreglar ese asunto con su hermano, que convivía con él, pero no se hablaban. Pero es el Evangelio, es el Señor Jesucristo que le confronta con esa realidad de que tiene que arreglar eso con su hermano. Pues en la comunidad de la iglesia somos llamados a mantener ese ambiente de compañerismo, de unidad, de fraternidad, porque somos hijos del mismo Padre. ¿Sí? No es aceptable que en la comunidad cristiana los hermanos estemos peleados, los hermanos estemos enemistados, que no nos hablemos. Entonces, es allí donde se pone a prueba verdaderamente que nosotros debemos vivir en medio del amor fraternal. Pero es ahí donde Dios levanta líderes en la iglesia, en la comunidad cristiana, y está velando para que la situación en la iglesia se mantenga así, ¿verdad? Ese ambiente se mantenga así. Donde hay amor, donde hay fraternidad, la iglesia está funcionando. Donde hay problemas, la iglesia no funciona, se estanca. ¿Sí? Entonces, importante, y luego les voy a relacionar esto al final. Y finalmente, llegamos al punto 7, la visión revolucionaria del discípulo. Dice Pablo en 1 Corintios, si yo hago esto y hago aquello y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Voy a leerles el pasaje para que tengamos la idea correcta. 1 Corintios 13,
Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En esta etapa el discípulo debe entender que el principal motivo que mueve su vida para vivir la vida cristiana, para hacer lo que hace, debe ser el amor. El amor de Cristo en su corazón. Y Jesús da el ejemplo claramente en Juan capítulo 13. Esa sección de Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 es todo lo que sucedió antes de Jesús ir a la cruz. Quiere decir que estas palabras que Jesús está diciendo, las está diciendo al final. Al final. Y cuando nosotros estamos hablando de este punto, en la vida de los discípulos, estamos hablando de la etapa culminante, no solo en la vida de Jesús, sino también del proceso. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. O sea, Jesucristo mismo les da el ejemplo de él que los amó hasta el final. Y esa fue la razón por la que Cristo vino, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero también el amor de Cristo fue lo que movió todo su ministerio y todo lo que Jesús hizo también por sus discípulos. Jesús muestra lo que debe mover al discípulo. Es el amor. En Juan 13, 2 al 20, ¿recuerdan ese ejemplo que está contenido allí en ese capítulo? ¿Qué hace Jesús? Jesús le lava los pies, ¿verdad? Y les dice, ejemplos os he dado para que también vosotros lo hagáis. Lavar los pies. ¿Cuándo fue la última vez que lavaste los pies de tu hermano aquí? Pero es una figura que habla del servicio. Habla del servicio. Todavía hay iglesias que lavan los pies. Sí, si no lo sabían. Todavía hay iglesias que practican el lavado de pies. Pero no es eso lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, que deberíamos seguir haciendo eso. Eso era por una razón cultural. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que debemos estar dispuestos a servir a los demás. Servir al hermano. Todos somos llamados a servir los unos a los otros. Pero los más grandes, los más maduros, somos más responsables de cumplir esta tarea, de servir a los otros. Y dice Juan 34, 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. El amor sería entonces la nota que identificaría la vida de los discípulos. El discípulo sabe que aunque su maestro ya no esté, el Espíritu Santo permanecería en ellos. El Señor Jesucristo los está preparando. Juan capítulo 14 le dice, yo me voy, pero les voy a mandar otro consolador. Esto para que ellos estén confiados de que aunque Él no va a estar, el consolador vendría para ayudarles a cumplir la misión. Capítulo 21 de Juan. Es allí el momento final, cuando después de aquella pesca que les hablaba al principio, son confrontados los discípulos, principalmente Pedro, a quien se le había designado ya una responsabilidad por el Señor.
Dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Bueno, esa declaración es importante porque está diciendo que Pedro tiene que amar al Señor y que los demás discípulos también tienen que amarle. Pero Jesús está diciendo a Pedro, ¿tú me amas más que estos? Esa es la pregunta que Jesús le hace a los pastores. ¿Me amas más que estos? Si no amamos al Señor, no podemos hacer el ministerio. Definitivamente no lo podemos hacer. Y eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro. Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, algunos dicen que esta declaración es la restauración de Pedro. Yo sí creo que es la restauración de Pedro. Pero más allá de la restauración de Pedro es el desafío a Pedro a ministrar por el motivo correcto, por el amor a los hermanos. Y él tendría que mostrar esto a través de toda su carrera como apóstol, de que verdaderamente ama al Señor. El amor realmente es la visión revolucionaria en la vida del discípulo. Todo lo podemos hacer, dice Pablo, pero si no tenemos amor, nada sirve. Podemos cantar, podemos predicar, podemos evangelizar, podemos hacer todo lo que se te ocurra en la vida, pero si no tienes amor, dice, eso de nada sirve. Lo que va a revolucionar la vida del discípulo y la de otras personas con las que el discípulo se relaciona es el amor de Cristo en cada uno de los corazones. Bien, hasta ahí hablando de las 7 etapas del proceso del discipulado. Ahora quiero relacionárselas con un pasaje precisamente del apóstol Pedro, que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vamos a ir allá. Segunda de Pedro 1, 5 al 7 y vamos a ir cerrando con ese pasaje. ¿Alguien me puede leer ese pasaje? Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Añadid vuestra virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hasta ahí, hasta el 7. Pero puedes leer el 8 y el 9. Porque si estas cosas están en vosotros que abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiero que notes que Pedro, por medio del Espíritu Santo, es el que está escribiendo esto. Y Pedro está diciendo, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Y él da 7 cosas allí que hay que añadir. Quiere decir que sobre el fundamento de nuestra fe en Cristo tiene que suceder el proceso del discipulado. ¿Sí? El fundamento lo ponemos cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros creemos. Pero de ahí en adelante tiene que haber un proceso que te lleve a la madurez, a crecer. ¿Cuál es la razón? Dice, para que no estén ociosos y sin fruto. Dice que el discípulo es una persona que tiene que estar dando frutos. ¿Frutos para quién? Para Dios en su vida. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15? Dice, para que llevéis fruto, más fruto, y dice,
mucho fruto, mucho fruto. O sea que la vida del discípulo es una vida que debe ser en abundancia, fructífera, pero tiene que estar convencido de que es Dios, el Señor Jesucristo, que está haciendo la obra en su vida. Dice, y si alguien no tiene estas cosas, dice, tiene la vista corta y es ciego, no tiene visión, no tiene enfoque en la vida, ha perdido el enfoque, ¿verdad? Entonces, en la vida de la iglesia tenemos que enseñar a los hermanos a través del proceso discipulado que tienen que ser fructíferos y que tienen que tener un enfoque, un enfoque. Ahora, cuando yo te hablé de las etapas del discipulado, te mencioné estas 7 cosas que son las aquí. Son las etapas por las cuales el discípulo pasa en su vida cristiana. Arrepentimiento, conocimiento, aplicación de la verdad, responsabilidad, consagración, liderazgo y visión. Ahora, lo que Pedro hace es que nos pone al lado o nos hace mención de 7 cosas que debemos identificarlas como los rasgos espirituales en el proceso del discipulado. Él dice, en primer lugar, dice que añadamos a nuestra fe virtud. Virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es perfección moral. Temprano en la vida de los discípulos, Jesús le dice a los discípulos en Mateo 5:48, mira estas palabras, dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Lograrían ellos ser perfectos en este comienzo en la vida de ellos? Obviamente no, pero ciertamente empezarían a suceder cambios en su vida. En la vida de Luis dice que empezó a suceder cambios. Uno de ellos, la honestidad. Me impresionó eso. La honestidad. ¿Te acuerdas que cuando hablamos del arrepentimiento, hablamos de un cambio de valores? Bueno, la virtud de la vida cristiana se traduce en eso, en que nosotros hacemos un cambio de valores en nuestra vida y queremos parecernos más a Dios, más a Cristo, ser más como Cristo. Y si recuerdas lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Dice, para que anunciéis, ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A la luz. Cristo nos sacó de las tinieblas, del dominio de las tinieblas y nos puso en el dominio de la luz. Ahora las virtudes de Dios tienen que hacerse evidente en ti y en mí que somos discípulos de Cristo. Y eso es lo que tiene que suceder en la vida de un creyente verdadero. Tiene que estar mostrando las virtudes de Cristo. La honestidad, la rectitud, la santidad. Las virtudes de Cristo se tienen que hacer evidentes. Amén. En segundo lugar, el conocimiento. Y este es exactamente lo que sucede en el discípulo que va avanzando en su vida cristiana. Es ese discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué hago yo aquí? Dice, en esta discoteca, en medio de tanto humo y ruido. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Hubo un discernimiento que le lleva a pensar, ¿qué hago aquí? Ese discernimiento es resultado del conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y el discípulo entiende eso y dice, no, esto no es mi lugar. Discierne lo correcto. Tiene discernimiento de la verdad. Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Así dice, ¿verdad? Vosotros tenéis la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo porque tenemos la palabra de Dios. Pero tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos muestra la verdad y nos dirige a toda la verdad.
En cuanto a la aplicación realista, tenemos que hablar del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio en este renglón tiene que ver con el hecho, bueno, el dominio propio es templanza, es un fruto del espíritu. El dominio propio tiene que ver con el hecho de que el discípulo renuncia a no darle el control de la carne en su vida y por el contrario le da el control ¿a quién? Al Espíritu Santo en su vida, cuando es lleno del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos templanza. La templanza es dominio propio, ¿verdad? Entonces, es esa aplicación realista que tiene que aprender el cristiano o el discípulo, tiene que aprender a negarse a su carne y a permitir que el Espíritu Santo tome el control en su vida. Y si eras impaciente, bueno, el Espíritu Santo te va a llevar por circunstancias hasta lograr formar en ti eso, en cada uno de los aspectos. La paciencia, cuando hay la responsabilidad reconocida, una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que tener paciencia. Paciencia o lo que se traduce como perseverancia, constancia. No podemos ser tomados en cuenta si no somos perseverantes o no somos constantes. Difícilmente el pastor de esta iglesia podría pensar en poner a un discípulo a tomar una responsabilidad en la iglesia si no ha sido constante. Queremos decir, si no ha sido perseverante. Aquí dice paciencia, porque esa paciencia significa perseverar en el tiempo. Entonces, el discípulo aprende a ser perseverante. ¿Recuerdas que vimos que dice que muchos se volvieron atrás, pero otros perseveraron, se quedaron? Y luego llegamos a ese punto que le llamamos el punto de no retorno, que era la consagración. La consagración. Identificado en el listado de Pedro como la piedad. La piedad. Otra palabra así, como virtud. Difícil de definirla. Pero la piedad quiere decir devoción o entrega a Dios. ¿Verdad? Piedad. Viene de pío. No de pío, de pío. Santo. Piedad, devoto. Devoción a Dios. Entonces, esa entrega, esa devoción a Dios. Escuchaba música mundana, pero ya ahora no escucho música mundana. Ahora escucho música cristiana. Perdía mi tiempo leyendo páginas y revistas, ahora invierto mi tiempo en la palabra de Dios. Eso es devoción. Hacía que es, bueno, infinidad de cosas que podríamos ir mencionando. Que la devoción a Dios se nota en lo que está sucediendo en la vida del discípulo, esa entrega al Señor. Y cuando llegamos al punto del liderazgo, hablamos de el afecto fraternal, es decir, el amor unos por otros. Porque debemos llegar al punto de reconocer que yo debo preferir a mis hermanos antes que los del mundo. Cuando yo doy preferencia a mis hermanos, estoy demostrando mi amor fraternal. Cuando yo doy preferencia a mis hermanos para compartir con ellos, para quedarme con ellos, para estar con ellos, para arreglar los problemas, aunque hayamos tenido problemas, quiero arreglarlos porque estoy dándole prioridad al afecto fraternal, a la relación que tenemos porque somos de un mismo Padre, somos una misma familia. Eso dice el Señor. Y Pedro dice, afecto fraternal y amor. Es que él hace la distinción entre el afecto fraternal y el amor como la razón esencial, el amor que es la entrega total. Tú te das cuenta que verdaderamente el amor de Cristo
es el que gobierna tus acciones. Bueno, si alguien te ofendió, tú lo vas a perdonar. Si alguien no te reconoció algo que debía reconocerte, bueno, tú vas a seguir adelante. Si el discípulo te abandonó, tú vas a seguir buscándolo. ¿Por qué? Porque lo amas y sabes que él tiene que seguir adelante. Es la cualidad esencial para ejercer un liderazgo o un ministerio. Si no amas, no deberíamos estar intentando hacer un ministerio. Y muchas veces por no entender todo el proceso en sí, a veces ponemos a personas en puestos de responsabilidad cuando no están listos para tomar una responsabilidad. ¿Cuándo está listo el discípulo para tomar una responsabilidad de liderazgo? Bueno, cuando llega a la sexta etapa. Ahí está listo para tomar un liderazgo responsable. Mientras, el discípulo puede ser tomado en cuenta en áreas de servicio en la iglesia que son puntuales, ocasionales, pero no le puedes dar una responsabilidad grande a una persona que todavía no ha progresado. Así que la pregunta que ustedes tienen que contestar en su corazón ahorita es: ¿en qué etapa estás? Honestamente, delante del Señor. Tú puedes poder contestar si la explicación fue clara para ti. En este momento podrías hacerte esa pregunta: Señor, ¿en qué etapa estoy yo? Para que entonces te des cuenta qué hace falta en tu vida y empieces a trabajar en tu vida. Después de esto le tienes que decir al pastor o a Luis Pandina: ¿sabes qué? Yo quiero ser discipulado. Yo no quiero quedarme estancado. Yo quiero pasar por el discipulado. Quiero aprender lo que aprendieron los discípulos de Cristo. Y quiero llegar hasta ese punto, ¿verdad? De tener una visión revolucionaria. Mañana vamos a ver propiamente lo que son las 4 metas del discipulado y cómo esas 4 metas se cumplen a través del material que disponemos y que ya ustedes también están utilizando para llevar adelante la tarea del discipulado. Nuevamente insisto, porque a veces cuando empezamos el proceso del discipulado, pensamos que es que, bueno, que yo pase por las lecciones. Y las lecciones pasan por ti, pero no se queda nada. Tienes que poder cumplir las etapas del discipulado. Y mañana vamos a ver, en 2 sesiones, vamos a ver cómo alcanzar esas metas, cómo se alcanzan esas metas del discipulado y cómo poner en práctica entonces el proceso del discipulado. Así que termino aquí, pero sé que si hay alguna pregunta me gustaría poder escucharla y resolverla antes de que cerremos el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Después de lo que te he dicho.